Dios conoce que somos polvo. Dios sabe quiénes nosotros somos. Y Dios sabe nuestros límites. Por eso dejó su palabra instituida, llena de momentos gloriosos, de milagros, para mostrarnos a nosotros, infundirnos a nosotros, que para Él no hay nada imposible. Cuando leemos este pasaje, vemos la actitud de dos hombres que habían visto el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Habían visto el sufrimiento de Él ahí. Habían visto cómo la vida del Señor se extinguía en aquella cruz. Ellos vieron el brotar de la sangre, cómo brotaba aquella sangre. Vieron su agonía y ellos estaban completamente convencidos de que Él había muerto en aquella cruz. Le habían visto hacer milagros, lo habían visto sanar enfermos, habían visto multiplicación para dar de comer a 5,000 personas, habían visto o oído de que Él había parado la tempestad en medio del mar de Galilea, habían visto y escuchado tantas cosas que toda aquella área estaba alborotada de lo que Jesucristo había hecho. Pero cuando ellos vieron la situación en la cruz, humanamente hablando, ellos se olvidaron absolutamente de todo. Nos pasa a nosotros, hermanos. Vive Jesús. Nos pasa también a nosotros. A mí me pasa. Vemos la gloria de Dios, conocemos la gloria de Dios, hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas, pero hay situaciones que nos ponen a nosotros como que nos borran nuestra mente y quieren atacar nuestra fe, quieren apagar nuestra fe, ¿verdad? ¿A cuánto le ha pasado? Nadie está exento de eso. Vienen situaciones en nuestras vidas que quieren precisamente eso, apagar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe es el motor del cristiano. Es la vida del cristiano. Nosotros nos movemos, hablamos y actuamos por la fe en Jesucristo. No lo vemos o lo vemos imposible, pero todavía seguimos creyendo en Jesucristo. Porque esa es la ancla de nuestra salvación, nuestra fe en Cristo Jesús. Ella es la que nos guía en el momento más oscuro de nuestra vida. Es la luz que nos sigue dando esperanza de poder salir a flote, nuestra fe en Jesucristo. No en la fe en los gobiernos, no la fe en las cosas que el hombre promete, no la fe en la economía, no la fe en ninguna de esas cosas. La fe en Jesucristo es la que sostiene verdaderamente a los creyentes en Él. Bendito sea Jesús. La fe, la fe, la fe es lo que hace a nosotros caminar y obtener grandes victorias en Dios. Sin fe es imposible. ¿Hay algo imposible? Sí, hay algo imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe y nosotros mismos somos el termómetro de nuestra propia fe. ¿Usted lo sabía? Usted es su propia respuesta, pero ¿quiere usted chequear su fe? Son varios pasos sencillos. ¿Cuánto usted ora? ¿Cuánto usted lee la palabra? ¿Cuánto usted tiene deseos de adorar? ¿Cuánto tiene deseo de buscar a Dios? Si usted puede contestar todas esas preguntas, usted tiene el resultado de su fe. Porque el que tiene fe, busca a Dios. El que tiene fe, dobla las rodillas ante lo invisible de aquel Dios tan grande y habla con Él como que está sentado delante de suyo. Yo doblo mis rodillas y cierro mis ojos y digo, aquí estoy delante de tu trono. Y empiezo a imaginar ese trono y empiezo a imaginar los ángeles. Y cuando me doy cuenta, siento que estoy delante de Él hablando y Él me está escuchando. Bendito sea su nombre. ¿Y cómo lo alcanzamos? Por medio de la fe.
viene el enemigo y dice, no, eso es muy difícil. No, eso no lo va a alcanzar. Eso no va a pasar. Dardos del enemigo. Usted párese en pie y diga, todo lo creo en Cristo. Todo lo creo en Cristo. Todo lo creo en Cristo, porque para Él nada es imposible. Estos hombres caminaban y miren la actitud de ellos. Van caminando y hablando del acontecimiento, pero el Señor a los que ama nunca los deja solo, hermano. El Señor no lo deja solo, aunque usted no esté quizás 100% lo que Dios quiere, Dios no lo deja solo. Dice que ellos van caminando y el Señor se le apareció y el Señor mismo caminaba con ellos y lo empezó a oír. Y parece que el Señor aguantó más y le dijo, ¿qué son estas prácticas que ustedes tienen? ¿Qué son esas conversaciones de desánimo que ustedes tienen? ¿Por qué están tan tristes ustedes? ¿Verdad? Es que el Señor es amoroso, hermano. El Señor es amoroso, hermano. Él es amoroso, Él le ama a usted de una manera especial. Usted ni se imagina cuánto Dios le ama. Usted cree que usted no merece que Dios le ame tanto, pero Dios le ama de igual manera. Y empezó a caminar el Señor con ellos y a indagar. Quería que ellos saquen todo lo que había dentro de sus corazones. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Usted no se guarde nada, ponga sus tristezas delante de Dios, háblelas con Él, dígaselas al Señor, gríteselas al Señor, pero que Él póngase delante de su presencia. Y cuando Él iba caminando, estos hombres comenzaron a hablar como que aquel Cristo había quedado en la cruz. Fue varón poderoso en palabras, ¿verdad? Se referían como que ya Cristo había quedado ahí. Hasta ahí llegó Jesús. Hasta ahí llegó el varón profeta. Hasta ahí llegó, aleluya, aquel hombre que Dios usaba según en sus mentes, ¿verdad? Pero Jesucristo era mucho más que eso. Jesucristo era Dios. Jesucristo era Dios y se levantó de los muertos y ahora iba caminando con ellos. Bendito sea el Señor. Este es el fundamento de nuestra fe, de que Jesucristo ha resucitado y está vivo y está presente hoy en este lugar. Y mientras dan culto en otro lugar, allí también Jesucristo está presente, porque dice el Apocalipsis que cuando Juan se dio vuelta, lo vio a él pasándose sobre las 7 iglesias así, iba y paseaba y conocía las condiciones de cada una de las iglesias. La omnipresencia de Jesucristo en todo lugar. Hoy hay más que 7 iglesias, hay miles de iglesias, pero no lo limita a Él, todavía Él está presente en cada una de ellas. Y no solamente dentro de los edificios, donde se reúnen 2 o 3 allí, en un campo misionero, bajo un árbol, allí también está Jesucristo por medio de su Espíritu. Bendito sea Jesús. Gloria al Señor Jesús. Estos hombres platicaban y hablaban y Jesucristo iba con ellos y fue con ellos, y dice que llegó un momento en el relato de que ellos habían caminado 60 estadios, que son equivalentes más o menos a 8 millas, es bastante, ¿verdad? A veces uno va a caminar 1 milla y viene exhausto. Y estos hombres caminaron 8 millas, ¿verdad? Y agarrándoles, dice, la noche, le dijeron, Jesús dice que se hizo como que Él se iba, y ellos, no, pero vente, que la plática estaba buena, estaba hablando de los profetas, todo, le dio la clase del instituto completa, de Moisés y todos los profetas, ¿verdad? No, ven, quédate con nosotros, ¿verdad? Y le decía al compañero, ¿no te ardía el corazón cuando Él nos abría la Escritura? ¿Verdad? Quédate con nosotros, quédate, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren quedar en la presencia de Dios, verdad? Cuando uno siente la presencia de Dios, quisiera que no se termine. Quiere uno permanecer ahí, ¿verdad? Eternamente. Pero no se apure, que ya pronto el Señor nos viene a buscar para estar en su presencia. Y dice la Biblia que cuando lo invitaron, Él se sentó con ellos, ¿verdad? Y cuando tomó el pan y lo partió, dice que Él se les reveló y aquellos dos vieron que era Jesús.
Mira, hermano, el gozo fue tan grande de esos dos hombres que se olvidaron que habían caminado 8 millas. Y dice que en la misma hora se pusieron en pie y volvieron 8 millas para Jerusalén, porque el gozo era tan grande de que habían estado con el Señor que no podían, ¿verdad?, quedarse. Yo creo que no iban a dormir, se quedaban en aquel lugar. Se levantaron y volvieron a Jerusalén a anunciar, y estando en Jerusalén, ellos hablando con los discípulos, el Señor se le volvió a manifestar a todos ahora para que queden convencidos de que Jesús está vivo. Aleluya. Hermanos, si nosotros creemos en Dios, como Dios nos demanda, vamos a ver grandes cosas. Las vamos a ver. Vamos a ver su gloria. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y estamos como los de Esmaú. Venimos con nuestras preocupaciones, venimos con nuestras tristezas, venimos con nuestras angustias, venimos con tantas preocupaciones que nos agobian como seres humanos, agobian nuestra alma. ¿Y qué hacemos? Venimos y nos volvemos a ir con la misma angustia, con la misma tristeza. Y así seguimos. Y nos olvidamos de que Jesús está aquí. Y no solo está aquí, hermano, es que Él desea bendecir a sus hijos. Y yo me imagino al Señor vernos a mí, yo me voy a poner de ejemplo, verme a mí el Señor, entrar y ver mi tristeza, porque ante sus ojos todo está manifiesto. Usted me puede ver una sonrisa a mí, pero Jesús me ve mi tristeza, mi angustia, y ve mis cargas también. Y me imagino yo entrar aquí y por causa de mi angustia y mi tristeza, olvidarme que Jesús está aquí para ayudarme. Y volverme a ir con esas mismas cargas. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. Pero su palabra es la que dice que pone todo manifiesto. Ante su palabra no hay nada oculto. Antes bien, todas las cosas son hechas manifiestas. Y venimos y perdemos esa perspectiva que es nuestra fortaleza, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Él hizo posible que nosotros tengamos a Dios, el creador del cielo y de la tierra, como nuestro Padre celestial. Él nos dio ese regalo, Él lo hizo posible en la cruz del Calvario. Él es el filtro de Dios que, imagínese usted, está aquí de este lado, perdido en su pecado, sin salvación, pero usted pasa a través de Jesucristo y todos sus pecados son perdonados, todas sus cargas son quitadas, y ahora usted es un hijo legítimo de Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y todo eso se sostiene por medio de la fe en Dios. Jesucristo quiso dejarle bien en claro a sus discípulos de que Él estaba vivo. Que Él está vivo, hermanos. Que Él es real. Quiso, si usted mira la Escritura, Él se esforzó a parecérsele a todos. Hasta había uno que dudaba y decía: hasta que no ponga el dedo en su herida no voy a creer. Y el Señor se lo concedió. Apareció y le dijo: mira, aquí está, pon tu dedo. Y le pegó una exhortada también. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? El Señor nos pega nuestras exhortadas también. El Señor nos habla fuerte también, ¿verdad? Es todo amor, pero también nos pega sus jalones y nos dice las cosas. Mira, ponla. Y no seas incrédulo, sino sé creyente, ¿verdad? La manifestación de Dios en nuestras vidas son por fe, hermano. Por fe. Señor, yo me porto bien, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, no falto a los cultos, ¿verdad? Está bien, pero eso no compra a Dios, es la fe en Él. Dice la Biblia que un hombre, a mí me impresiona cuando leo ese pasaje,
Un hombre fariseo se puso delante